El gladiador Palumbus practicó el deporte más mortal de la historia, arriesgando su vida contra los guerreros más belicosos de su época para regocijo del público romano. Era todo un fenómeno de masas. Palumbus fue uno de los ídolos del deporte de su tiempo. Los gladiadores eran símbolos sexuales como las estrellas de cine. Durante siglos la verdadera vida de gladiadores como Palumbus ha estado envuelta en el misterio. Pero el doctor Carl Gross Smith, especialista en huesos, está decidido a descubrir su verdadera historia. En los confines del Imperio Romano se ha encontrado un gran cementerio lleno de huesos de gladiadores. Las innovadoras técnicas científicas de Gross Smith van a revelar por primera vez cómo vivían los auténticos gladiadores como Palumbus. Las técnicas de lucha que empleaban, los diversos golpes mortales, armas de gladiador desconocidas hasta la fecha y todos los secretos del entrenamiento y dieta de Palumbus. Hallazgos que revelarán la historia inédita de los verdaderos gladiadores. Gladiadores. La antigua ciudad romana de Éfeso. Aquí en el siglo II después de Cristo, un nuevo gladiador recién reclutado, llamado Palumbus, observa mientras dos veteranos miden sus fuerzas en la competición más mortal del imperio. La lucha entre gladiadores. Palumbus es un nuevo tipo de gladiador. No es un esclavo, sino un voluntario. ¿Pero qué hacía un ciudadano libre del Imperio Romano practicando la disciplina deportiva más sangrienta de la historia? ¿Fue una excepción o acaso debemos cambiar muchas de nuestras ideas preconcebidas sobre los gladiadores? La decisión de Palumbus de convertirse en gladiador resulta muy polémica. Para algunos se trataba de un marginado de la sociedad. Ocupaban el escalafón social más bajo. Y hay muchos relatos sobre gladiadores, en los que son descritos como la escoria de la escoria. Los gladiadores son marginales, son rechazados por la sociedad romana incluso después de su muerte. Un personaje como Palumbus, un hombre libre que decide hacerse gladiador y se coloca en el nivel más bajo de la sociedad, para muchos es un ser infame que no merece ser enterrado en un lugar digno. Los compañeros caídos de Palumbus eran enterrados en un cementerio de gladiadores en las afueras de la ciudad. Desde hace más de un siglo se realizan excavaciones arqueológicas en la antigua Éfeso, situada en la costa occidental de Turquía. Y aquí, bajo estos frutales, arqueólogos austríacos se han tropezado accidentalmente con un cementerio de gladiadores que llevaba siglos oculto bajo tierra.
primero descubrieron algunas lápidas y estelas. Entre ellas se encontraba la lápida mortuoria del gladiador Palumbus. En sus manos sostiene el símbolo del campeón, una hoja de palma. Pero lo que los arqueólogos descubrieron bajo las lápidas está a punto de revolucionar nuestro concepto de los gladiadores. Miles y miles de huesos humanos. Es el mayor hallazgo de restos de gladiadores jamás realizado. Un descubrimiento casual de enorme importancia para el renombrado antropólogo forense Carl Gross Smith. En ningún lugar de Europa, e incluso del mundo, hay un cementerio con tantos restos de gladiadores. Esta es una oportunidad única para un antropólogo. Golpes de suerte como este no se dan dos veces. Todos estos huesos, datados en los siglos II y III de nuestra era, han sido fotografiados digitalmente y se ha obtenido un inmenso banco de datos de información. Mediante el ordenador, Gross Smith ha llevado a cabo una extraordinaria autopsia masiva. Las múltiples heridas que ha detectado en los huesos confirman su identidad. Podemos demostrar que se trata de huesos de gladiadores de muchas formas. La principal es la frecuencia de las lesiones. Luego el tipo de heridas, que son típicas de las armas de los gladiadores, el tridente y la espada. Gross Smith también ha encontrado indicios que demuestran que la inmensa mayoría de estos hombres murieron en combate antes de cumplir los 35 años. No creo que ninguno de estos 70 gladiadores muriera por causas naturales. Pienso que todos murieron en un combate. Estos increíbles hallazgos han permitido a Gross Smith recrear la vida de los verdaderos gladiadores. Hombres como Palumbus, quien se convirtió en una de las grandes estrellas de la arena de Éfeso. Partiendo de las pruebas y las inscripciones arqueológicas, seremos capaces de reconstruir la historia de Palumbus, su ascenso al estrellato y la del aristócrata que seguramente impulsó su carrera. Podemos averiguar detalles de su entrenamiento a partir de las marcas que se aprecian en los huesos. Podemos ver las huellas de sus heridas, la dieta a la que se sometían, las enfermedades que padecieron y las causas de su fallecimiento. Palumbus el gladiador vivió en la ciudad de Éfeso, cuyas ruinas se encuentran junto a la costa de la actual Turquía. Situada a unos 1600 kilómetros de Roma, en el año 200 de nuestra era, Éfeso fue la capital de la provincia romana de Asia Menor y un importante foco de gladiadores. La opinión generalizada sobre los gladiadores es que eran esclavos, pero parece ser que la realidad fue distinta. Según la inscripción de la lápida de Palumbus, este estaba casado. Sin embargo, bajo las leyes romanas, solo los ciudadanos libres tenían derecho a contraer matrimonio. ¿Qué fue lo que pudo impulsar a ciudadanos libres como Palumbus a iniciarse en semejante profesión? De hecho, los primeros gladiadores fueron esclavos obligados a luchar hasta la muerte en los funerales de aristócratas romanos. Parece ser que esta actividad comenzó hacia el siglo III a.C. como rito funerario, en el que 2 o 3 esclavos, prisioneros de guerra, eran sacrificados sobre la tumba de un guerrero romano. Existía la creencia de que el derramamiento de sangre humana traía honor a los muertos.
Pero lo que comenzó como un ritual religioso privado muy pronto se convirtió en un gran espectáculo público. Conforme la maquinaria de guerra romana se iba extendiendo por el mundo, los espectáculos se nutrían de la continua llegada de cautivos reducidos a la esclavitud. Obligar a los hombres a luchar entre sí se convirtió en el símbolo del poderío romano. Las peleas entre gladiadores era para los romanos un método de propaganda ante sus propios ciudadanos y los pueblos conquistados. Y con esta propaganda lo que en realidad querían decir era: no estamos de broma, vamos en serio, de modo que no nos creéis dificultades. Somos la clase de gente que mata por diversión. Para la época de Julio César ya existía una red de escuelas de gladiadores, cada una llena de esclavos deseosos de obtener su libertad en el circo. $200 años más tarde, cuando Palumbus ya luchaba, los circos y los anfiteatros proliferaban por todos los rincones del imperio. Pero los esclavos escaseaban, lo que dio paso a un nuevo tipo de gladiador. Hombres que luchaban no ya por su libertad, sino por dinero. Por aquel entonces ya no había suficientes esclavos o prisioneros de guerra para reunir el número de gladiadores que se necesitaba. En el segundo siglo de nuestra era, lo más probable es que aumentara el número de ciudadanos libres que decidían convertirse en gladiadores simplemente para satisfacer la demanda de espectáculos de este tipo. El circo de los gladiadores pasó a ser la gran apuesta, no solo para los esclavos, sino también para hombres libres. Un lugar donde los pobres, los arruinados y los delincuentes tenían una oportunidad de hacerse ricos y alcanzar la gloria. Pero para poder acceder a esta profesión, los hombres libres debían poner sus vidas a disposición de la escuela de gladiadores. Si Palumbus firmó un contrato, seguramente lo hizo por un periodo determinado, digamos de 3 años, y al cabo de este tiempo, si Palumbus seguía con vida, podía disolver este contrato y llevarse sus beneficios. Probablemente Palumbus pensó que haciéndose gladiador durante un tiempo limitado, podría ganar dinero suficiente como para dejar atrás una vida de pobreza. Convertirse en gladiador era prácticamente una decisión a la desesperada. Era un gran riesgo para la vida. Se podía alcanzar la fama, se podía lograr un estatus muy elevado. Los gladiadores de éxito eran superestrellas y también símbolos sexuales. Es comprensible que ciertas personas optaran por ello, pero lo más seguro es que no hubiera mucha gente dispuesta para este oficio. Una vez firmado el contrato para luchar, lo primero que debía hacer Palumbus era sobrevivir al régimen de entrenamiento, primer objetivo de investigación del Dr. Gross-Smith. ¿Sobrevivió Palumbus al famoso y violento régimen de entrenamiento? El gladiador Palumbus entrenó, luchó y se convirtió en todo un campeón del circo de Éfeso. Aquí, a 1600 kilómetros de la capital del Imperio Romano, el Dr. Gross-Smith empieza a desentrañar los secretos de cómo entrenaban y luchaban los verdaderos gladiadores como Palumbus. Como antropólogo especializado en huesos, Gross-Smith cree que estas imágenes de alta resolución ayudarán a revelar la cara desconocida de Palumbus y sus compañeros gladiadores. Van a ser de gran utilidad para su primer gran reto científico: descubrir la verdad sobre el régimen de entrenamiento de los gladiadores. La carrera del gladiador Palumbus comenzó con un juramento sagrado. Yo, Palumbus, juro ser quemado, ser despedazado, ser golpeado y muerto por la espada. El responsable de este aparentemente brutal régimen de entrenamiento se llamaba Lanista.
Ex gladiador reconvertido en entrenador, su labor consistía en preparar a luchadores que no mostraran señales de cobardía y que ofrecieran un buen espectáculo. Las primeras crónicas romanas cuentan que el entrenamiento de los gladiadores era extraordinariamente duro. Muchos de ellos morían incluso antes de pisar el circo. ¿Pero hay alguna prueba científica que corrobore la dureza del entrenamiento? De nuevo en Viena, esta es la primera cuestión a la que se enfrenta el doctor Karl Grossschmidt. Para averiguar el grado de dureza del entrenamiento de los gladiadores, debe empezar analizando la forma y el tamaño de los huesos de los gladiadores. Casi inmediatamente encuentra indicios que parecen confirmar que los entrenamientos eran tan rigurosos como se asegura en las antiguas crónicas. Descubre huesos dilatados, síntoma de un exagerado desarrollo muscular. Analizando la forma y el tamaño mediante el ordenador, hemos podido detectar modificaciones en los huesos. Los huesos se han dilatado, se han hecho más anchos. La base que soportaba el músculo y los tendones han cambiado. Esto revela que los gladiadores entrenaban muy duro. La dilatación ósea es particularmente apreciable en los huesos de pie. Durante generaciones, historiadores, pintores y cineastas han pensado que los gladiadores luchaban con sandalias o botas. Pero tras estudiar la forma del calcáneo de un gladiador, Grossschmidt llega a la conclusión de que esto no es cierto. Sobre el suelo arenoso del circo, la adherencia era mejor con los pies descalzos. Estos cambios en los huesos del pie nos muestran que luchaban con los pies descalzos y que lo hacían bajo gran presión. Es decir, entrenaban y luchaban intensivamente. ¿Pero era este entrenamiento intensivo tan salvaje como siempre se ha creído? Mediante estas fotografías de alta resolución, Grossschmidt busca minúsculas fisuras en el hueso que delatarían un exceso de entrenamiento. Pero ante su sorpresa, Grossschmidt no encuentra señales de lesiones microscópicas. No hemos encontrado fracturas por tensión. Y esto demuestra que entrenan adecuadamente, no de forma brutal. Para obtener más pruebas, Grossschmidt necesita elaborar secciones muy finas de hueso para poder examinarlas al microscopio. A partir de la densidad ósea podrá comprobar la fuerza y el estado de salud real de los gladiadores. Se corta una muestra. Se sumerge en un gel. Se pega a una transparencia y se hace un corte. Se esmerila hasta que alcanza un grosor de apenas 10 micras, 10 milésimas de milímetro, y luego se colorea para observarlo bajo el microscopio. Tras examinar un corte tras otro, Grossschmidt llega a la conclusión de que el entrenamiento de los gladiadores no tenía nada de bárbaro. Lo que hemos encontrado es que la densidad del tejido óseo es bastante más alta de lo normal. Esto se debe al entrenamiento físico, y es exactamente lo que podemos encontrar en los atletas de élite modernos. Y esto también demuestra que los gladiadores suponían una fuerte inversión para el propietario. Casi con toda seguridad, Palumbus firmó un contrato para luchar a las órdenes de un aristócrata llamado Vedius. Las inscripciones de Éfeso dan fe de que este aristócrata pertenecía a una poderosa dinastía del lugar, propietaria de la principal escuela de gladiadores de la ciudad. Estas son las ruinas de la casa de baños de Vedius. En su día fueron la sede principal de su empresa. Desde aquí vigilaba atentamente su escuela de gladiadores. Se trataba de una fuerte inversión destinada a reforzar el prestigio político de Vedius. Lo ha descubierto el arqueólogo a cargo de las excavaciones. No bastaba con ser rico para definir la posición dentro de la sociedad. Más importante era ser popular entre la gente corriente. Y por esa razón, si uno quería ser alguien en la ciudad, tenía que patrocinar espectáculos. Vedius tan solo disponía de una oportunidad cada varios años de patrocinar juegos. El éxito podía suponerle un gran avance político. El fracaso podía llevarle a la ruina.
Pero antes tenía que enseñar a Palumbus a matar. Recién ingresado en la escuela de gladiadores, Palumbus fue entrenado para uno de los diversos estilos de lucha existentes, cada uno con su arma y su armadura concretas. Estos se basaban en figuras mitológicas y antiguos enemigos de Roma. Por el escudo y el casco de su lápida sabemos que Palumbus fue un tipo de gladiador llamado Murmilo. El Murmilo estaba relacionado mitológicamente con el mar, significaba hombre pez o tritón. Gladiador de peso pesado, el Murmilo es una derivación del gladiador original, el samnita. La espada corta del samnita es el gladio, de ahí el nombre de gladiador. Muy pronto siguieron otras especializaciones. Por supuesto, la gente exigía más variedad en el deporte y se llegaron a desarrollar unos 7 u 8 tipos estándar de gladiador. Cada especialista disponía de una armadura para proteger ciertas zonas del cuerpo, pero deliberadamente se dejaban otras al aire. Hacia el siglo II de nuestra era, la época en la que Palumbus luchó, la cifra de los diferentes tipos de gladiador había alcanzado el cenit. Seguramente Palumbus entrenó con otros especialistas que iban desde pesos muy pesados, como el secutor con su pesado casco de 4,5 kilos, hasta los pesos ligeros como el provocator, cuya característica era la agilidad. El rival habitual de Palumbus solía ser un tracio o trax, inspirado en un antiguo enemigo de Roma. Su peculiar espada curva lo hacía especialmente peligroso. Cada tipo tenía sus propios puntos fuertes y débiles, y cada uno solo podía ser emparejado de acuerdo a normas muy concretas. Algunos tipos luchaban entre sí, pero más populares eran los emparejamientos dispares, en los que un hombre con un escudo muy grande luchaba contra otro con un escudo pequeño. Eso sí, los romanos siempre exigían igualdad en el duelo, por lo que el desenlace de la pelea nunca era previsible. El emparejamiento más popular solía ser entre un peso pesado murmilo o tritón y un retiarius con red, que significa literalmente pescador. A medida que Palumbus se fue abriendo hueco en esta mortal profesión, seguramente se enfrentó a un retiarius en numerosas ocasiones. Analizando los agujeros de una calavera encontrada en el cementerio de Éfeso, el doctor Gross-Smith está seguro de haber identificado un tipo de lesión que coincide con el tridente del retiarius. Uno de los hallazgos más interesantes que hemos llevado a cabo en Éfeso es esta calavera que tiene un tipo de herida muy concreta. Son 3 orificios, el primer agujero, el segundo y el tercero. Y por esto podemos saber que fueron realizados por un tridente. Pero Gross-Smith opina que esta calavera revela algo extraño. Un tridente jamás habría podido perforar el casco metálico, de modo que este gladiador tuvo que luchar sin protección, o puede que se le cayera el casco. Sabemos por experimentos de arqueólogos que llevaban el casco firmemente atado. Era imposible que se cayera. El único gladiador que no usaba casco era el retiarius. Gross-Smith ha llegado a la conclusión de que este cráneo tuvo que pertenecer a un retiarius, muerto por su propio tridente. El tridente se clavó en el cráneo así.
Seguramente Palumbus tuvo que medirse con los temidos retiarius en muchas ocasiones, y tras haber salido victorioso numerosas veces, probablemente se habría convertido en un héroe local. Pero incluso aunque Palumbus hubiera sobrevivido a su profesión, no habría salido indemne. Las lesiones eran algo habitual, sin embargo, algunas de las armas que las provocaban eran desconocidas, hasta hace poco. En sus análisis de los huesos de Éfeso, el Dr. Grossschmidt ha dado con un curioso modelo de herida que consiste en 4 marcas simétricas. Situadas cerca de la articulación de la rodilla, no coinciden con ningún arma de gladiador conocida. Tras una exhaustiva investigación, el forense ha descubierto un relieve poco conocido en el que se representa el extraño instrumento causante del desaguisado. Durante mucho tiempo los historiadores pensaron que solo se utilizaba en ceremonias religiosas. Apenas se sabe nada de este misterioso instrumento sagrado llamado cuadrante. Hasta ahora los arqueólogos siempre lo han interpretado como una especie de objeto de culto. Pero gracias a la huella de estos 4 orificios hemos conseguido demostrar que en realidad se trataba de un arma. Ha sido un hallazgo sensacional para los arqueólogos. El descubrimiento de Grossschmidt demuestra por primera vez que este objeto fue utilizado como arma de gladiador en el circo. Cualquier gladiador que recibiera un impacto de este arma podía considerarse afortunado si no resultaba con lesiones permanentes. Pero increíblemente, Grossschmidt cree que los gladiadores sobrevivían a las terribles heridas con bastante frecuencia. Tras someter muestras de huesos a rayos X, Grossschmidt ha encontrado pruebas de las excelentes atenciones médicas que recibían los gladiadores. Examinando los resultados en su ordenador, encuentra la misma historia una y otra vez. Fracturas curadas y huesos quebrados extremadamente bien soldados. Mediante los rayos X podemos apreciar que las fracturas óseas estaban recompuestas. Esto demostraría que recibían un tratamiento de fisioterapia comparable a los métodos modernos. Tras varios años luchando, un gladiador como Palumbus seguramente estaría acercándose al final de su contrato. Su pelea final estaba destinada a ser el broche de oro de su carrera, su última oportunidad de retirarse como adinerado campeón, o morir en el intento. Los gladiadores de éxito prestaban su nombre y su imagen a los productos de consumo, exactamente igual que los atletas de hoy. Estaríamos hablando de un gran fenómeno social y cultural en el mundo romano. Bedius también se jugaba mucho en estos juegos. Si su gladiador estrella, Palumbus, no cumplía las expectativas, sus esperanzas de utilizar estos juegos para aumentar la influencia política de su familia quedarían en agua de borrajas. Cuando una familia aristocrática lograba hacerse con un cargo público en una ciudad provincial, tenía que organizar un espectáculo que les proporcionara un poder simbólico durante 5 años. Aquella era su forma de adquirir prestigio. Los destinos de Palumbus y Bedius estaban unidos. Cuando le llegó el turno a la familia Bedius de patrocinar los juegos, empezaron los preparativos y se puso en marcha una cohorte de publicistas, proveedores, tramperos, especializados, funcionarios y corredores de apuestas. Para llevar a cabo todo esto harían falta unos 5 o 6 meses de preparativos y luego también había que hacer publicidad y asegurarse la afluencia de espectadores. A medida que se acercaba el gran día, herreros y armeros trabajaban a destajo para abastecer a los juegos. El entrenamiento de los gladiadores era frenético. Para Palumbus, los próximos juegos podían significar la libertad y la riqueza, o la muerte.
Conforme se acercaba el día del gran espectáculo, el campeón de los gladiadores, Palumbus, y sus compañeros se entrenaban intensamente. Pero Gross Smith ha advertido algo que parece estar en contradicción con los efectos normales del entrenamiento intensivo. Del análisis de sus huesos podemos comprobar que en lugar de perder peso antes de una pelea, los gladiadores lo ganaban. Podemos apreciar que Palumbus no era delgado. No era un tipo esbelto, sino más bien un gladiador robusto y musculoso, que tenía también bastante sobrepeso. En los mosaicos romanos antiguos se representan los grandes gladiadores como figuras voluminosas, algo que los historiadores como aparte de la imagen viril. Pero Gross Smith sospecha que los gladiadores como Palumbus engordaban con un propósito muy concreto. Lleva sus muestras de huesos al laboratorio químico de la Universidad de Viena. Quiere averiguar si su masiva presencia era el resultado de la glotonería o de una dieta especializada. Su colega el doctor Fabian Kantz confía en poder encontrar las respuestas mediante el análisis químico de los huesos. En primer lugar, debe convertir el hueso en líquido y vaporizarlo para analizarlo en el espectrómetro atómico. Una dieta normal a base de verduras y carne contiene los elementos estroncio y zinc en cantidades equilibradas. Pero Kantz descubre que la muestra del gladiador tiene una proporción extraordinariamente alta de estroncio y muy baja de zinc, lo que le lleva a una sorprendente conclusión. Nuestros resultados iniciales demuestran que la dieta del gladiador consistía sobre todo en comida vegetariana. Los resultados de Kantz han resuelto un enigma histórico. En un texto clásico se denomina a los gladiadores Odari, lo que significa comedores de cebada, porque se alimentaban casi exclusivamente de cebada y alubias. Creo que los textos clásicos están en lo cierto cuando aseguran que solo comen cebada y alubias. Se trataba de una dieta muy monótona, cebada y alubias todos los días, pero la tomaban en grandes cantidades para engordar y fortalecerse. Pero ¿cuál pudo ser la razón por la que gladiadores como Palumbus comieran cebada y alubias para obtener una gruesa capa, no de músculo sino de grasa? El doctor Gross Smith cree tener la respuesta. Mediante una dieta de cebada se consigue una capa de grasa muy gruesa. Y esta capa de grasa es la que protege al gladiador frente a las heridas de arma blanca. Gross Smith cree que estos centímetros de grasa corporal unidos a su exigua armadura les protegían de ciertos golpes. Y en la arena, esto podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. La única oportunidad que tenían los gladiadores de saltarse su austera dieta era la víspera de un combate. Eran invitados al tradicional banquete de gladiadores organizado por Vedius en su honor. Era un festín repleto de los manjares más exóticos que existían en el Imperio Romano. Y este banquete también le servía a Vedius para presentar orgullosamente a Palumbus y los demás gladiadores. Los banquetes de gladiadores eran famosos en todo el imperio por sus orgías en las que se comía y se bebía a placer. Se permitía la entrada a las mujeres, entre ellas la esposa de Palumbus. Y no estaba sola. Existen muchos relatos clásicos en los que se nos cuenta que las mujeres ricas utilizaban los banquetes como excusa para conocer y tener relaciones íntimas con los gladiadores. Los gladiadores eran símbolos sexuales como las estrellas de cine de ahora. Gladiator, gladius, significa espada, pero también es el miembro viril. Estos hombres eran muy atractivos para las mujeres. Para los propios luchadores, el banquete era un modo de distraerse para no pensar en el horror del día siguiente.
Era la oportunidad que los gladiadores tenían de concederse un placer. Los condenados a muerte suelen disfrutar de su última cena antes de ser ejecutados. Tras disfrutar del festín, Palumbus se retiró a su habitación en la escuela de gladiadores. Tenía ante sí su última batalla, una pelea que le proporcionaría fama y riqueza, o la muerte. Los preparativos para el gran acontecimiento empezaban al amanecer. Palumbus comenzó la jornada temprano, pero aún tenía por delante una larga y enervante espera. Para Bedius, los juegos también eran un gran acontecimiento, una oportunidad para causar impresión y obtener influencia política. En las celebraciones más importantes, el circo de Éfeso recibía a más de 20.000 espectadores. A media mañana ya estaba a rebosar. A lo largo de la jornada se sucedían una serie de espectáculos. El combate de gladiadores se dejaba para el final. En los subterráneos, Palumbus empieza su larga espera mientras da comienzo el primer espectáculo del día. Hombres contra fieras salvajes. Palumbus ve en primera fila las terribles heridas que los animales salvajes infligen en la carne humana. Una hora más tarde huele la carne que es distribuida entre el gentío después de sacrificar a los animales. Los animales también son utilizados en el siguiente espectáculo: ejecuciones públicas. Hacia mediodía, Palumbus escucha los primeros gritos de agonía, mientras los delincuentes son ejecutados en macabros espectáculos a menudo basados en la mitología. Uno de los relatos favoritos del público es la historia del titán Prometeo, a quien un halcón devora el hígado. Una vez finalizadas las ejecuciones, el ambiente se prepara para recibir a los gladiadores. Ha habido cacerías de animales salvajes, ejecuciones, pero lo que la gente ha venido a contemplar en realidad es la gran final, las peleas entre gladiadores. Eso es lo que la gente ha estado esperando. Primero Palumbus y sus compañeros entran en la arena con espadas de madera, haciendo un alarde de sus habilidades en una especie de calentamiento. La emoción aumenta, se hacen apuestas y la muchedumbre, animada por la comida y la bebida, empieza a perder la compostura y se impacienta. Los aficionados a las peleas entre gladiadores no destacaban precisamente por su comedimiento. Se gritaba mucho e incluso se producían rivalidades dentro del estadio. Se daban casos de estallidos de violencia entre los aficionados. Se conservan inscripciones en las que se ensalzan las virtudes de los diferentes gladiadores. Finalizadas las peleas de calentamiento, los gladiadores se arman para los verdaderos combates. Lucharán una pareja cada vez, hasta la caída de la tarde. Al ser las máximas estrellas, Palumbus y su rival deberán esperar hasta el final. Finalmente, Bedius da la señal para que empiecen los juegos.
Las próximas horas pueden ser su encumbramiento o su perdición. Los primeros en luchar son dos gladiadores con armas ligeras llamados provocators. Su actuación tendrá una influencia directa sobre la pelea del propio Palumbus. Si el espectáculo no resulta satisfactorio, la muchedumbre acabará sedienta de sangre. Pero si la pelea es buena, ambos gladiadores pueden recibir honores por su valor y el perdedor ver concedido el derecho de clemencia. Incluso si un gladiador perdía una batalla, si había luchado con bravura, podía implorar clemencia a la persona que patrocinaba los juegos. Este a su vez consultaba al público, que seguramente le perdonaba la vida al haber desplegado tanto valor en la pelea. En realidad sobrevivían muchos más gladiadores de los que se suele pensar. Si los gladiadores de Bedius luchaban bien, el público solía tener piedad de ellos. Se calcula que tan solo 1 de cada 8 gladiadores morían en una pelea. A Palumbus solo le cabe confiar en que si pierde, el público haya quedado tan impresionado con su actuación que le respete la vida. Pero cada lucha que finaliza sin derramamiento de sangre incrementa las posibilidades en su contra. Excitada por la perspectiva del gran encuentro final entre gladiadores, la muchedumbre de Éfeso se prepara para ovacionar a un campeón. Como hombre libre que finaliza su contrato de gladiador, a Palumbus solo le queda una última contienda. Si la gana, recuperará su libertad y podrá retirarse con todo el dinero amasado. Hymnis, su esposa, le observa mientras da comienzo el último drama, la lucha final de un campeón. Tras colocarse el casco y la armadura correspondientes a su categoría de lucha, el murmilo Palumbus se dispone para el combate. Hoy va a enfrentarse al eterno enemigo del murmilo, el Thrax, un rival cuya singular espada curvada está pensada para abrir las carnes, provocando una pérdida de sangre masiva. Palumbus se enfrenta al enemigo más peligroso posible. La muchedumbre espera sobre ascuas una actuación de antología, o la muerte del campeón invicto. El público de Éfeso se dispone a contemplar a un campeón, el ciudadano libre Palumbus, en su última contienda. Si sale victorioso, recuperará su libertad y pasará a la historia como el gran campeón. Pero esta noche el público es voluble e impredecible, y los gritos de apoyo a Palumbus y también a su rival con el escudo rojo resuenan por toda la arena. De pronto Palumbus es herido y se derrumba boca abajo. Tan solo puede implorar clemencia a su amo. Bedius se enfrenta a una decisión terrible. ¿Debe salvar a Palumbus en recompensa por sus años de servicio? ¿O debe satisfacer las ansias de sangre de la muchedumbre?
El tiempo, el dinero y los esfuerzos que ha dedicado a entrenar al campeón deberían ser la baza decisiva para respetar su integridad. Pero si ordena el golpe de gracia, apaciguará la sed de sangre de la muchedumbre. En última instancia, el objetivo de Bedius es progresar políticamente. Él está tan a merced del público como sus gladiadores. Si perdonara la vida a todos sus gladiadores, la gente le consideraría un miserable, alguien que no está dispuesto a invertir dinero en el espectáculo. A regañadientes, Bedius da la orden. Palumbus debe morir. Pero, ¿qué sucedió en esos instantes finales? Buscando indicios de cómo se ejecutó el golpe de gracia, Gross-Smith ha encontrado una serie de huellas grabadas en los huesos de la columna vertebral de los gladiadores caídos. Esto le ha permitido recrear por primera vez el golpe de gracia que se empleaba para rematar a gladiadores como Palumbus. Como podemos apreciar en estos huesos, la ejecución del perdedor se llevaba a cabo clavándole la espada hasta el corazón. La víctima debía ponerse de rodillas y doblar la cabeza hacia atrás. Entonces, su adversario le hería de muerte hasta el corazón. Era un sacrificio ritual, el momento de catarsis del duelo entre gladiadores. El hallazgo de Gross-Smith también nos proporciona una interpretación totalmente nueva de la señal que se hacía con el pulgar en el instante culminante de este ritual. Como se ha creído durante tanto tiempo, no era el pulgar hacia abajo, sino el pulgar apuntando a la garganta. Palumbus debe enfrentarse a su ejecución sin ningún temor. Todo su entrenamiento ha estado enfocado a superar el miedo a la muerte y encararla con desprecio. El momento de la muerte es el dramático final del conflicto. El vencedor se yergue sobre el vencido. Ha sido cuidadosamente entrenado para morir con valentía. Lo único importante es recibir a la muerte con entereza. La muerte de Palumbus es el broche de oro del espectáculo de la jornada. Un sacrificio a la mayor gloria de Roma, el final de sus anhelos por una vida mejor para él y su esposa. Sin embargo, a pesar de su fallecimiento, Palumbus dejó un patrimonio lo bastante extenso como para que Imnis, su esposa, le pusiera una lápida. Dicha lápida reza: a Palumbus, mi esposo, en su memoria, Imnis. Sin dejarse intimidar por el peligro, hombres libres como Palumbus siguieron luchando en Éfeso durante otro siglo, hasta que la ciudad, al igual que todo el Imperio Romano, experimentó el declive definitivo.
Palumbus fue enterrado por su esposa junto al resto de sus compañeros muertos en el cementerio de gladiadores de Éfeso. Como legado dejó una lápida que 2000 años más tarde nos ha proporcionado la clave del enigma de los verdaderos gladiadores. Pienso que todos murieron en un combate. Estos increíbles hallazgos han permitido a Gross Smith recrear la vida de los verdaderos gladiadores. Hombres como Palumbus, quien se convirtió en una de las grandes estrellas de la arena de Éfeso. Partiendo de las pruebas y las inscripciones arqueológicas, seremos capaces de reconstruir la historia de Palumbus, su ascenso al estrellato y la del aristócrata que seguramente impulsó su carrera. Podemos averiguar detalles de su entrenamiento a partir de las marcas que se aprecian en los huesos. Podemos ver las huellas de sus heridas, la dieta a la que se sometían, las enfermedades que padecieron y las causas de su fallecimiento. Palumbus el gladiador vivió en la ciudad de Éfeso, cuyas ruinas se encuentran junto a la costa de la actual Turquía. Situada a unos 1600 kilómetros de Roma, en el año 200 de nuestra era, Éfeso fue la capital de la provincia romana de Asia Menor y un importante foco de gladiadores. La opinión generalizada sobre los gladiadores es que eran esclavos, pero parece ser que la realidad fue distinta. Según la inscripción de la lápida de Palumbus, este estaba casado. Sin embargo, bajo las leyes romanas, solo los ciudadanos libres tenían derecho a contraer matrimonio. ¿Qué fue lo que pudo impulsar a ciudadanos libres como Palumbus a iniciarse en semejante profesión? El gladiador Palumbus practicó el deporte más mortal de la historia, arriesgando su vida contra los guerreros más belicosos de su época para regocijo del público romano. Era todo un fenómeno de masas. Palumbus fue uno de los ídolos del deporte de su tiempo. Los gladiadores eran símbolos sexuales como las estrellas de cine. Durante siglos la verdadera vida de gladiadores como Palumbus ha estado envuelta en el misterio. Pero el doctor Carl Gross Smith, especialista en huesos, está decidido a descubrir su verdadera historia. En los confines del Imperio Romano se ha encontrado un gran cementerio lleno de huesos de gladiadores. Las innovadoras técnicas científicas de Gross Smith van a revelar por primera vez cómo vivían los auténticos gladiadores como Palumbus. Las técnicas de lucha que empleaban, los diversos golpes mortales, armas de gladiador desconocidas hasta la fecha y todos los secretos del entrenamiento y dieta de Palumbus. Hallazgos que revelarán la historia inédita de los verdaderos gladiadores.
Gladiadores. La antigua ciudad romana de Éfeso. Aquí, en el siglo II después de Cristo, un nuevo gladiador recién reclutado, llamado Palumbus, observa mientras dos veteranos miden sus fuerzas en la competición más mortal del imperio, la lucha entre gladiadores. Palumbus es un nuevo tipo de gladiador. No es un esclavo, sino un voluntario. ¿Pero qué hacía un ciudadano libre del Imperio Romano practicando la disciplina deportiva más sangrienta de la historia? ¿Fue una excepción o acaso debemos cambiar muchas de nuestras ideas preconcebidas sobre los gladiadores? La decisión de Palumbus de convertirse en gladiador resulta muy polémica. Símbolo del campeón. Una hoja de palma. Pero lo que los arqueólogos descubrieron bajo las lápidas está a punto de revolucionar nuestro concepto de los gladiadores. Miles y miles de huesos humanos. Es el mayor hallazgo de restos de gladiadores jamás realizado. Un descubrimiento casual de enorme importancia para el renombrado antropólogo forense Carl Gross Smith. En ningún lugar de Europa, e incluso del mundo, hay un cementerio con tantos restos de gladiadores. Esta es una oportunidad única para un antropólogo. Golpes de suerte como este no se dan dos veces. Todos estos huesos, datados en los siglos II y III de nuestra era, han sido fotografiados digitalmente y se ha obtenido un inmenso banco de datos de información. Mediante el ordenador, Gross Smith ha llevado a cabo una extraordinaria autopsia masiva. Las múltiples heridas que ha detectado en los huesos confirman su identidad. Podemos demostrar que se trata de huesos de gladiadores de muchas formas. La principal es la frecuencia de las lesiones. Luego el tipo de heridas, que son típicas de las armas de los gladiadores, el tridente y la espada. Gross Smith también ha encontrado indicios que demuestran que la inmensa mayoría de estos hombres murieron en combate antes de cumplir los 35 años. No creo que ninguno de estos 70 gladiadores muriera por causas naturales. Para algunos se trataba de un marginado de la sociedad. Ocupaban el escalafón social más bajo. Y hay muchos relatos sobre gladiadores, en los que son descritos como la escoria de la escoria. Los gladiadores son marginales, son rechazados por la sociedad romana incluso después de su muerte. Un personaje como Palumbus, un hombre libre que decide hacerse gladiador y se coloca en el nivel más bajo de la sociedad, para muchos es un ser infame que no merece ser enterrado en un lugar digno. Los compañeros caídos de Palumbus eran enterrados en un cementerio de gladiadores en las afueras de la ciudad. Desde hace más de un siglo se realizan excavaciones arqueológicas en la antigua Éfeso, situada en la costa occidental de Turquía. Y aquí, bajo estos frutales, arqueólogos austríacos se han tropezado accidentalmente con un cementerio de gladiadores que llevaba siglos oculto bajo tierra.
Primero descubrieron algunas lápidas y estelas. Entre ellas se encontraba la lápida mortuoria del gladiador Palumbus. En sus manos sostiene el